Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 28, condenación de Efraín. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados, por tu amor y por este día de vida que nos regalas. Y te pedimos en este momento que nos regales la presencia de tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra tú seas nuestro maestro y nuestro guía. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 28 de Isaías comienza con una nueva sección del libro que va hasta el capítulo 35. Y son las profecías del tiempo de Ezequías que van desde la caída de Samaria hasta los días en que Sennacherib, rey de Asiria, dirigió su campaña contra Judá. Estos capítulos 28 al 35 de Isaías suelen considerarse como un grupo especial de profecías caracterizadas por empezar todas por las palabras conminatorias ay. El profeta ministra en circunstancias adversas, pero en estos capítulos también hay preciosas promesas para el remanente del pueblo de Dios. El capítulo 28 nos habla de la destrucción de Samaria, el llamado de atención a Judá y concluye con una parábola, el agricultor divino. La primera parte del capítulo son los versículos 1 al 4 y es el anuncio que Isaías hace de la destrucción de Samaria. Miremos el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Este capítulo es el único mensaje de reprensión dirigido por Isaías específicamente al reino del norte, aunque Jerusalén también aparece mencionada más adelante. Aquí se presenta un contraste sobre Efraín, que era una ciudad que tenía la corona de soberbia, pero a la vez era una flor caduca. Es una representación del reino del norte conocido como el reino de Israel, las 10 tribus que se separaron y se establecieron en Samaria por Jeroboam II en el año 753 a.C. Pero es un reino que se fue desintegrando, marchitando por unos 30 años, y el deterioro se hizo evidente hasta su caída en el 722 a.C. por mano de los asirios. El profeta habla de los ebrios de Efraín. No es la primera vez que se reprende a esta nación por su ebriedad. Otros profetas también lo hicieron. Esta ebriedad puede ser literal y espiritual. Los profetas condenaron ese vicio como causante de terribles males. Pero es también una referencia que los dirigentes del pueblo estaban con la mente tan embotada que eran incapaces de guiar a la nación en armonía con la voluntad de Dios. Entonces se presenta el castigo que vendrá a esta nación que está ubicada en un valle fértil. Leamos los versículos 2 y 3. He aquí, Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso, como una tormenta de granizo, como un torbellino arrasador, como el ímpetu de recias aguas que inundan. Con fuerza derriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ese rey que dice que Dios tiene y viene a destruir es una representación de Asiria. Para ese momento había tomado ya el reino de Siria y se disponía a emprender sus incursiones contra Palestina. Entonces, en varias batallas, Asiria vino y arrasó completamente a Israel, que nunca más se volvió a levantar. El Señor, por medio de esta nación, abatió en el polvo la soberbia de Efraín. A veces los hombres llenos de orgullo levantan su mano desafiante contra Dios. A veces nuestra propia soberbia nos impide ver adecuadamente nuestra necesidad de perdón. Pero Dios
echa por tierra nuestro orgullo para que podamos vernos como realmente somos y que nuestra vida solo tiene sentido cuando Dios es el guía. Sigamos contemplando el juicio de Dios contra Efraín en el versículo 4. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil será como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. Esta flor caduca para el Señor es como una fruta especial que en hebreo se refiere a lo que nosotros conocemos como breva. Los higos se cosechan en el mes de agosto. Las brevas que maduran en junio eran consideradas como un manjar especial, eran tomadas con avidez y comidas rápidamente. Esto es lo que ocurrirá con Samaria para los asirios. Es como un fruto exquisito, deseable, de ser comido lo más pronto posible. Es un manjar del cual no hay que esperar, hay que atacar inmediatamente. Enseguida el profeta nos presenta en los versículos 5 y 6 la gloria de los tiempos mesiánicos. Miremos el versículo 5. Aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Nuevamente se menciona el término en aquel día, es decir, el día del juicio. Además que de nuevo el profeta, después de anunciar un castigo inminente para su pueblo, se vuelve a los tiempos mesiánicos para sembrar esperanza y confianza en Dios. Hay promesas especiales para el pueblo fiel. El texto nos habla de un remanente. Este es el tema recurrente en el libro de Isaías. Va a quedar un remanente fiel que tiene a Dios como corona de gloria y diadema de hermosura. Es decir, que su orgullo se basa en servir al Señor. Lo que exhibe con alegría es que Jehová es su corona, es su rey. Los comentadores llegan a la conclusión que el pueblo que queda es Judá, que permaneció relativamente fiel al Señor. Encontramos un mensaje interesante sobre este periodo de la historia en el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Leamos. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Mientras Judá permanezca fiel al Señor, Él será su guía. Esta nación será protegida y prosperada. Sigamos estudiando Isaías capítulo 28, ahora el versículo 6. Así lo afirma. Será espíritu de justicia para el que se sienta a juzgar y dará fuerzas a los que rechazan el asalto a la puerta. Ese don de sabiduría parece que fue dado al rey Ezequías, quien tuvo un sano juicio, el cual en tiempo de crisis permitió tomar decisiones acertadas que salvaron a su nación, el reino de Judá, de la destrucción que sobrevino a Israel en el norte. Se promete este mismo espíritu de discernimiento a los dirigentes del pueblo de Dios hoy, mientras a Efraín le faltó juicio. Judá lo tendrá y aunque la batalla llegue a su puerta, estará seguro en Dios. Entonces llegamos a la segunda sección de este capítulo, que son los versículos 7 al 13, donde ahora se presenta amenazas y promesas a Jerusalén. Estos pasajes han sido muy estudiados y su significado todavía está en investigación. Primero viene una amonestación sobre la corrupción de los sacerdotes y profetas, versículos 7 y 8. Pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no quedar lugar limpio. Dios dirige la amonestación a Jerusalén, que como Israel se han embriagado tanto literal como figuradamente. Entonces están en fiesta sus sacerdotes y profetas que por el vino no pueden tener un discernimiento claro ni pueden dar un mensaje claro. Aquellos que debían ser ejemplo, aquellos que debían ser referencia para el pueblo, que debían guiar al pueblo,
estaban embriagados, tanto profetas como sacerdotes. No podían discernir las cosas sagradas de las comunes. No tenían un mensaje claro para orientar al pueblo. No podían distinguir la voz de Dios. Y se lo muestra en los aspectos más repulsivos de la ebriedad. Dice que están llenos de vómitos. Es decir, estaban totalmente contaminados. No podían dar un mensaje certero, claro, transparente de parte de Dios. Entonces el versículo 9 se convierte en un reclamo de parte del profeta a los líderes del pueblo. Leamos: ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Los sacerdotes y profetas que tenían la responsabilidad de enseñar a la gente se habían descarriado ellos mismos y por lo tanto ya no podían desempeñar sus tareas. Estaban tan aturdidos que Dios no podía enseñarles. Era necesario destituirles y nombrar nuevos dirigentes, a hombres que fueran fieles y bien dispuestos, celosos y espirituales. En los versículos 10 y 11 se plantea el más grande desafío para los estudiosos de las Escrituras. Leamos: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. Hay dos maneras de entender el texto. La primera es la tradicional, que enseña que la verdad debe ser presentada de forma clara y lógica. Un punto debe llevar naturalmente a los otros, así que podrá conocer la verdad a fondo. Ahora, la segunda manera de verlo es que al parecer estos dirigentes religiosos y gobernantes de Israel están desviando el mensaje de Dios diciendo, en otras palabras, ¿qué vienes a enseñarnos como si fuéramos niños que aprenden a leer? Entonces nos da un poquito aquí y otro poquito allá, un renglón y una línea. Esto es una ofensa contra nosotros. Esto es un pueblo que se ha llenado de soberbia y que menosprecia la enseñanza de Dios porque se cree más sabio. Por eso, mediante sus mensajeros, Dios ha hablado a su pueblo en su propia lengua, pero no habían escuchado. Ahora Él envía a hablarle por otros medios. Primero por los asirios y más tarde por los babilonios, los persas y los romanos. Estas palabras son tomadas para enfatizar la necesidad del estudio cuidadoso de la palabra de Dios y se manifiesta en el estudio y la lección de la escuela sabática como instrumento de enseñanza y fortalecimiento espiritual. Elena de White comenta: padres, apartad cada día un momento para el estudio de la lección de la escuela sabática con vuestros hijos. Renunciad a la conversación familiar, si ello es necesario, antes de sacrificar la hora dedicada a las lecciones de la historia sagrada. Tanto los padres como los hijos recibirán beneficio de este estudio. Confíense a la memoria los pasajes más importantes de la Escritura, no como una imposición, sino como un privilegio. Aunque al principio la memoria sea deficiente, adquirirá fuerza con el ejercicio, de manera que después de un tiempo os deleitaréis en atesorar las palabras de verdad, y el hábito resultará de ayuda valiosa para el crecimiento espiritual. Esto es Consejo para los Maestros, página 130. El estudio de la Biblia fortalece la fe del Hijo de Dios. En medio de la reprensión que Dios da a su pueblo, presenta una promesa que está en el versículo 12 y dice: a ellos dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Solo cuando se escucha y se obedece la voluntad revelada de Dios, se puede encontrar verdadero reposo. Jesús dijo, vengan a mí y encontrarán el reposo. Tal y cual como el llamado que hizo Jesús, venid a mí como estáis, que yo os haré descansar. Pero este pueblo rechazó el reposo divino. Siguió soberbiamente su camino para encontrar entonces destrucción. Entonces Dios en el versículo 13 les dice, mire, yo les voy a enseñar como a un niño que quieren aprender. Leamos el versículo 13. La palabra pues de Jehová les será manifiesto tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados.
Dios le repetirá las palabras del profeta de las cuales se habían burlado. Dios había hablado a su pueblo de manera clara y sencilla para que cuando venga el juicio no tengan excusa. No pueden decir, es que no sabíamos, es que no entendíamos. Dios nos da su mensaje en su palabra de manera tan sencilla que los niños pueden entenderla. Pero si no la estudias, si no escuchas su voz, entonces no puedes decir en el día del juicio que Dios no te enseñó. Es decir, quedas sin excusa. La tercera parte de este capítulo son los versículos 14 al 22 y es una amonestación a los gobernantes de Judá y Jerusalén. Miremos los versículos 14 y 15. Por tanto, señores burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, un convenio hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Qué tremenda vida la de los dirigentes judíos que habían rechazado la instrucción divina y se habían burlado de las advertencias que el Señor le daba, y entonces dice que en vez de hacer un pacto con Dios, hacen un pacto con la muerte y el Seol. Por supuesto que este es un lenguaje figurado de los dirigentes, que en vez de confiar en Dios, se van a hacer pacto con una nación en decadencia como era Egipto, y creen que serán protegidos por los egipcios y que ellos los librarán del acoso del asirio. Y en el caso del rey Acaz, adoptó la adoración de falsos dioses asirios que reemplazaron el altar de Jehová por un altar pagano, viviendo y sirviendo a Satanás, y esperaban escapar de los azotes que vendrían. Pero lo interesante es que ellos saben que esas creencias y prácticas son mentiras, pero por alguna razón prefieren actuar engañosamente y no con veracidad. Entonces Dios los desafía y les dice lo que aparece en el versículo 16. Yo he puesto una roca probada, angular y preciosa. Este es el fundamento. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Los dirigentes de Judá, completamente engañados, estaban construyendo sobre un cimiento de arena. Si los gobernantes de la nación continuaban haciendo lo que les placía, inevitablemente llegaría a la misma ruina y a la destrucción. Esa piedra probada y angular indiscutiblemente se refiere a la obra del Mesías. En otras palabras, se refiere a Cristo, la roca eterna de los siglos, la única que dará seguridad a su pueblo. Jesús predicó este tema y dijo que el que edifica en la roca pueden venir las tempestades y agitarse el mar, pero el que edifica en él permanecerá. Nuestro fundamento debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es la garantía para que podamos llegar a ser victoriosos. El que deposita su fe en Cristo podrá avanzar con perfecta confianza. Nunca necesitará huir precipitadamente. No se alarmará en medio de las circunstancias difíciles, sino que su vida, su confianza está en el Señor. En el versículo 17 sigue diciendo, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. La injusticia prevalecía, pero el Mesías restauraría en los hombres el conocimiento de lo que es la conducta correcta con Dios y con el prójimo. Se siguen empleando las figuras de construcción. La iglesia tendría a Cristo como la piedra angular y se le exigirá alcanzar las normas divinas de juicio y justicia. Por eso se usa el cordel, para que las medidas sean correctas. Cuando venga el granizo, solo un edificio erigido sobre Cristo y sus normas de justicia, rectitud y verdad podrá permanecer en pie. Lo contrario será que ningún escondrijo será seguro para ocultarse de la justicia divina. Sigamos con los versículos 18 y 19. Será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote seréis por él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente un espanto el entender lo oído.
Aquí se nos dice que habían hecho planes de hacer pacto con la muerte, con el Seol, para que no les pasara nada, pero no cuentan con Dios. Y entonces, al dejar a Dios a un lado, pues quedan frustrados. Siguiendo con la metáfora de la inundación, pues los que pusieron su fundamento en la arena de mentiras, pues ésta se desmoronará. Y allí los burladores se darán cuenta de su necedad. Cuando ya sea demasiado tarde, los burladores llegarán a comprender lo que oyeron, o sea, el mensaje que Isaías pronunció contra ellos. Miremos el versículo 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. La cama representa la política seguida por los dirigentes de Judá. Ellos ofrecieron seguridad, pero esa cama no es suficiente para hacer frente a las necesidades. Sus esquemas eran demasiado estrechos para hacer frente a las exigencias de la situación en la que se encontraba el pueblo. Los planes que habían hecho no podían salvarlos. Todos debemos aprender que el único refugio seguro en tiempos de dificultad es confiar en el Señor y hacer lo que es recto. Pero una tremenda promesa aparece en los versículos 21 y 22. Dice: Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre todo el país he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Varios elementos a considerar. Cuando David fue ungido rey, los filisteos vinieron a pelear contra Israel en Perisib y en el Gabaón, y Dios actuó y los derrotó. De la misma manera, Dios actuará para liberar a Judá de sus enemigos. Esto, si lo llevamos al conflicto final, es lo que aparece en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, donde se nos dice que Miguel, el gran príncipe de parte de los hijos de su pueblo, se levantará y liberará a los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida. En segundo lugar, Dios haría su extraña obra. Dios es conocido como misericordioso, tardo para la ira, pero también se enfatiza, como dice Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios también es un juez justo y un guerrero implacable. Cuando venga a ejecutar su juicio sobre los rebeldes de la tierra, el universo conocerá su otra faceta, que es diferente al de la misericordia y bondad. Entonces el Cordero de Dios aparecerá como el león de la tribu de Judá. En tercer lugar, amonesta a no burlarse de las amonestaciones divinas porque su culpa sería mayor. Recuerden, Jesús, Pablo y Pedro dicen que al final del tiempo vendrán burladores, personas que siguiendo su soberbia e incredulidad ridiculizarían el mensaje divino. Pero cuando Jesús venga, su burla se convertirá en llanto y sus labios temblarán ante el terror de conocer al príncipe del ejército de su pueblo. Entonces llegamos a la última sección de este capítulo 28 de Isaías, que son los versículos 23 al 28, la parábola del agricultor. Esta es una figura muy especial de la obra del Señor en favor de sus hijos. Miremos los versículos 24 y 25. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Solo romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ya ha preparado su superficie, ¿no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Antes de sembrar, el agricultor prepara el terreno. Después, cuando ha preparado el terreno, no lo deja así, sino que esparce semilla, y después de que la semilla se esparce, ella germina, crece y viene la cosecha. De esta misma manera, el Señor ejecutará sobre los hombres lo que corresponda. Si es el inicio de su camino, comienza a prepararlo para que reciba la palabra de Dios. Después pone su palabra en el corazón. Ella germina y crece para dar fruto. Pero si la semilla llega y la ahoga los afanes de esta vida, si la ahoga las pruebas de esta vida y crece como un chamizo sin fruto, pues también en la cosecha será recogida para ser quemada. Versículos 26 y 27. Porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto.
que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. En esta parábola presenta dos tipos de cosecha: la cosecha de las semillas y las aromáticas, y la cosecha del trigo. Una manera es recoger la cosecha del eneldo y el comino, y la otra manera es cómo se recoge la semilla de trigo. Es decir, cada uno tiene su particularidad, cada uno se siembra y se cosecha diferente. Una forma fue como trató Dios a Samaria, la otra como tratará Dios a Judá. Y esto nos enseña que Dios conoce a cada hombre y sabe lo que es mejor para cada persona. Sabe cómo una persona puede ser probada para ser mejor y no va a tratar el eneldo como se trata al trigo. Ahora, es necesario para separar el trigo del tamo lo que conocemos como la trilla. Leamos el versículo 28 de Isaías 28. El grano se trilla, pero no lo trillará por siempre, ni lo aplasta con la rueda de su carreta, ni lo tritura con los dientes de su trillo. El propósito de la trilla no es aplastar y arruinar el grano, sino separarlo del tamo. A veces para trillar el trigo y la cebada se usaban carros especiales para que pasaran por encima de las espigas, para que soltaran el grano. A veces Dios usa métodos más severos en su trato con algunas personas, pero su objetivo no es destruir, sino separar la maleza, y cuando se logra el objetivo, la trilla cesa. Y entonces termina este capítulo con el versículo 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Los castigos divinos no se basan en la venganza, sino en la justicia y la sabiduría. A medida que los hombres comprenden los caminos de Dios, verán que Él es un admirable consejero. Su sabiduría nos dice que no solo hace planes para maravillarnos, sino que estos planes deben dar resultados y debe producir fruto de victoria. Por eso el llamado que hace el Señor, mi querido amigo y hermano, es confía en Él, confía en su sabiduría. Lo cierto es que cuando uno en su particularidad da fruto, y lo que no da fruto o no sirve se desecha y se quema. Dios nos conoce y nos ofrece la salvación de la manera en que podamos entenderla, pero la decisión de aceptar o rechazar la salvación es nuestra, y cada uno en el día de la cosecha debe dar cuenta de su propia decisión. ¿Qué fruto? ¿Somos aquellos que van a fructificar para la gloria del Señor, o seremos como la paja que arrebata el viento? Hoy Dios te ofrece la vida y la salvación. Hoy te pide que edifiques en la roca de los siglos. Confía en el Señor y vencerás. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.